Bueno, señores, muy buenas tardes. Una vez en este espacio del Venezuela Fútbol Club en Vinotintos por el Mundo. El día de hoy estamos contando con un invitado súper especial, una persona del fútbol de toda la vida, de estas personas que ha vivido nuestro fútbol nacional con mucho sentimiento, con mucho arraigo. Eh, Tiene años trabajando en esa progresión desde el área comunicacional. En este caso, ya les vamos a estar hablando un poco nuestro invitado del día de hoy. Primero que nada, pues bueno, agradecer a todas esas personas que siempre han estado en primera línea durante esta pandemia que nos ha venido azotando en el caso del COVID-19 y que nos ha alejado de las instalaciones deportivas. Agradecerles a esos médicos, policías, protección civil, guardia civil, las personas que están trabajando en los supermercados, en las farmacias, a los maestros que día tras día pues vienen trabajando con nuestros niños para que se sigan formando. Y pues bueno, agradecerles enormemente por esa labor que han venido desarrollando durante estos 2 meses que tenemos de pandemia. El día de hoy estamos con ese invitado especial, como les decía anteriormente, Richard Méndez. Richard Méndez, un periodista, relator de fútbol, relator deportivo, donde sus inicios fueron como productor de novelas de Radio Caracas Televisión. Richard, ya nos vas a ir un poquillo de esto porque siempre hacemos algunas preguntas principales para todos nuestros invitados. Richard, bienvenido en este nuestro espacio de Vinotintos por el Mundo. ¿Cómo estás, Richard? Un gusto como siempre, pues la verdad súper emocionado y contento. Es más, la verdad que me siento muy honrado de poder acompañarte hoy en esta conversa de lo que nos gusta, ¿no? Hablar de fútbol, de pasarla bien y de recordar buenos tiempos, ¿no? Sí, la verdad que es súper gratificante poder conversar con una persona como tú que tiene tanto recorrido en el mundo periodístico como en el mundo del fútbol, que ha tenido 1 millón de experiencias en todo este campo y la verdad es súper bonito que tú nos vayas a poder contar, ya lo iremos abordando durante todo este tiempo, esos detalles, ¿no? Esa un poco de tu historia en ese por el pasar del fútbol, ¿no, Richard? Sí, totalmente. A ver, yo siempre crecí dentro de un ambiente de fútbol, ¿no? Como un buen hijo de Canarios en este sentido. Mi padre fue directivo de un club en la primera división en Venezuela, del Canarias, directivo y fundador en aquellos tiempos. Y siempre estuve rodeado de gente de fútbol, ¿no? De hecho, todas mis amistades de toda la vida fueron siempre gente de fútbol. Sabemos que en aquella época en Venezuela no era tan fácil eso, ¿no? Porque uno estaba como atrapado por el béisbol y el béisbol como que, bueno, eran 4 meses en los cuales uno pensaba nada más en béisbol. Pero yo siempre me desenvolví en un ambiente de fútbol. Afortunadamente eso me permitió desarrollarme bastante dentro del deporte, aunque era muy malo jugándolo, así que la pasión siempre estuvo presente. Richard, mira, una pregunta que como yo se la hago a todas las personas que hemos tenido, mira, hemos tenido jugadores activos, retirados, dirigentes del fútbol, directores técnicos, hemos también contado con la comunicacional, en este caso como lo vamos a hacer contigo, pero cuéntanos un poco cómo son esos inicios de Richard Méndez en esa parte periodística, cómo se va dando un poco ese proceso y esa evolución hacia lo que hoy día eres. Bueno, fíjate, yo estudiaba en la Escuela de Cine y Televisión en la Castellana. Mi sueño era, aparte de mis estudios en la universidad, pero en la Escuela de Cine y Televisión de la Castellana, yo quería convertirme en algo así como Steven Spielberg o George Lucas, no sé, algo así, porque yo soñaba con ser cineasta. Era lo que yo soñaba, lo que yo realmente quería poder tener la oportunidad de hacer en el futuro. Estando ahí se me dio la oportunidad, después de graduarme en la Escuela de Cine y Televisión, de ir a Radio Caracas Televisión a trabajar en la producción de Amores de Fin de Siglo, una telenovela donde estaba Rudy Rodríguez, Flavio Caballero, Mari Carmen Regueiro, todo aquello. Después de cierto tiempo en el canal, un grupo decidimos no seguir. Yo fui uno de los que decidió no seguir en Radio Caracas Televisión. Eh, Pensando en que iba a conseguir trabajo rápido en la radio. Yo dije, yo voy a presentar la prueba de locución y voy a ser locutor. Y fue algo que se me metió en la cabeza en aquel momento. Me había aburrido un poco de las telenovelas. Bueno, presenté la prueba de locución, fui a tocar puertas y nada, en ningún lado me abrían la puerta. Hasta por allí Radio Sintonía me dio la oportunidad. En Radio Sintonía me dice,
Carlos Bernal, que era el director, hay una posibilidad de darte un espacio de 1 hora a la semana, pero por ley tenemos que hacerlo de deportes. ¿Tú le entras a los deportes? Yo, claro que sí. Claro, le entré a los deportes, pero de puro fútbol. Y se terminó convirtiendo en un programa de puro fútbol venezolano. Una vez jugaba Venezuela y Argentina en el año 96, iban a jugar la eliminatoria del Mundial en San Cristóbal, y yo le propongo a la radio hacer ese partido por la radio. Conseguimos los derechos gratis sin pagar ante la federación. Conseguimos un par de anunciantes y nos fuimos a San Cristóbal. La radio contrató un comentarista que era un exentrenador uruguayo, Adam Thomas, y un narrador que nunca supe quién era. El narrador nunca llegó al partido. El partido era Venezuela-Argentina, me tocó hacer el partido y así empecé, y aquí estoy en esto todavía. Fíjate las situaciones que nos presenta la vida. Bueno, en este caso, a alguien que no se presentó a su trabajo, te tocó a ti improvisar en ese sentido, que si bien es cierto que tenías conocimiento y sabías de lo que ibas a hablar, pero terminó siendo lo que iba a catapultar, podríamos decirlo de esa forma. Sí, totalmente. A ver, es un primer paso que yo hago aquel partido y regreso. Eso fue un día miércoles, 9 de octubre del 96. Regreso a Caracas, llego a Caracas el viernes, porque había que hacer el viaje por tierra. Y el domingo en el estadio me contacta la gente del Deportivo de Talchacao y me ofrecen trabajo para estar en el circuito radial con ellos. O sea, una cosa llevó a la otra. Te voy a después a comentar algo del Deportivo Italchacao, porque también tengo una anécdota bastante interesante de eso, ¿no? Richard, después de todo este transitar bastante amplio que tú tienes en el tema radial, también tienes un paso por Televen, ¿cierto? Sí, muy breve, ciertamente. En Televen se iba a hacer un mundialito de estos que se organizaban antes, ¿no? Que organizaba Rafa Santana, la Liga Premier, ¿puede ser? Rafa Santana Jr., exactamente. Era el técnico de aquel equipo de la Liga Premier. Recuerdo que en aquel equipo estaba, por ejemplo, el Venado Rentería, estaba Evelio Hernández. Imagínate del tiempo que estamos hablando, ¿no? Eso fue, ya te voy a decir, en el año 99. 99, exactamente. Estaba el Venado Rentería, Evelio Hernández, Osvaldo Chaurán, Vizcarrondo. Osvaldo Vizcarrondo, todos salían de ahí. Yo estaría en aquel momento en Radio Deportes, se me da la oportunidad de ir al casting. En el casting tengo la suerte de quedar para hacer ese torneo, y después, bueno, esperando que se volviera a abrir alguna oportunidad en Televen. No había mucho fútbol en Televen para dar. Y bueno, regresé a la radio y me quedé en la radio por un tiempo, como quien dice, bueno, no mucho. En realidad, por allí en octubre del año 2000 se me abrió otra vez la oportunidad para volver a entrar en televisión, que es cuando llego a Meridiano. De hecho, en la radio, Richard, llegas a transmitir varios mundiales y eliminatorias mundialistas, correcto. Ahí es donde creo que, si no me equivoco, me lo corriges tú, donde inicias ese proceso de transmisión de partidos de la Vinotinto en eliminatorias mundiales, sí. ¿Correcto? Sí, efectivamente. Estando en Radio Deporte, transmito el Mundial de Francia 98. Estando en Radio Deporte hacíamos suramericanos sub-20, sub-17, amistosos de la selección. Venía la eliminatoria de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Corea-Japón 2002. Exactamente. Y esa la hago yo por Radio Fe y Alegría, con un pool de 14 emisoras. Era un proyecto bellísimo, y transmitimos la eliminatoria de la Copa del Mundo por Radio Fe y Alegría, un proyecto precioso. Y bueno, como quien dice, ahí ya uno estaba detrás de la selección para arriba y para abajo, ¿no? Richard, un tipo como tú que ya tiene muchos años transmitiendo a la Vinotinto, este tipo de eventos internacionales, ¿qué es mundial? ¿Qué es transmitir un mundial desde esa perspectiva en la que te encuentras tú, bien sea radio, televisión, en la cadena en la que te encuentres en ese momento? Porque si bien es cierto que uno como venezolano, como amante de esa Vinotinto, pues lo que uno más desea y lo que uno más añora es que eso nos termine pasando a nosotros, verlo y disfrutarlo, porque yo recuerdo que cuando el Mundial Sub-20 de Egipto, a mí se me salían las lágrimas ver a la selección Sub-20 en ese Mundial
llevó César Farías, donde estuvimos entre los 8 mejores del mundo. Escuchar el himno, eso era una cosa que me erizó la piel y me hizo llorar. Entonces, ¿cómo lo vives tú desde la perspectiva periodística un mundial, Richard? Sí, a ver, un mundial obviamente es el evento más grande que puede haber con el fútbol, ¿no? Y para uno representa muchísima emoción poder cubrirlo, poder seguirlo. Si bien uno pasa el año entero trabajando en fútbol y empapándote, cuando empieza el mundial es otra cosa. Tú tienes que poner el extra también allí. Claro, yo creo que todavía uno vive el mundial así como cuando estás transmitiendo la Liga de Campeones de Europa o lo terminas transmitiendo bien y te entusiasmas y todo lo que tú quieras, pero no tiene ese sentimiento de pertenencia que tiene aquel Mundial Sub-20 del 2009 o el de 2017 cuando Venezuela con Dudamel como técnico fue subcampeón del mundo, porque no estás representado en el Mundial de mayores. Entonces uno sigue el Mundial, sigue las selecciones, pero no lo estás disfrutando de la misma manera. No sé si me entiendes. Con el Mundial Sub-20, Sí, cuando se logró el subcampeonato, los venezolanos nos sentimos muy grandes, ¿no? Y lástima que todavía no se ha podido llevar algo similar a la selección de mayores, que todavía hay oportunidad de lograrlo y siempre lo vamos a tener. Ojalá nos llegue pronto, pero esa es la diferencia. Yo creo que uno no termina de disfrutar, nosotros por lo menos los venezolanos, el Mundial como quisiéramos hasta que Venezuela entre. Yo a veces le digo a mi hijo y a mi esposa, mira, si Venezuela va al Mundial de Qatar, no me preguntes de dónde, yo saco el dinero y me voy, así vaya a dormir debajo de un puente, el partido así sea en un televisor, en un bar, qué sé yo, porque al final es algo con lo, como te digo, con lo que todos soñamos, ¿no? Ese claro. Momento de escuchar el himno, así sea, estar en el estadio viéndolo de esa manera, pero eso hace mucha ilusión, sobre todo a los que estamos en el fútbol, ¿no? Mira, Richard, hay un par de frases, por ejemplo, que han sido muy particulares tuyas, ¿no? Y que se han sido como uno de tus escudos, por decirlo de alguna forma. Quiero que me cuentes un poco de dónde salen. ¿Eso es inspiración o sale de la nada y después se queda marcada como esas? ¡Upa! ¡Que viva el fútbol! Cuando marcan esos pocos de goles o cuando dice ¡póngale una sotana! Esas son frases tuyas. Sí, a ver, la verdad son frases que las saca uno de las caimaneras, ¿no? De cuando uno jugaba siempre. Por lo menos lo de la sotana. A ver, siempre que uno le metía con un túnel, bueno, yo era arquero y era de los malos. Y vaya que me hicieron goles de túnel. Porque era lo típico, cuando alguien te iba a encarar y quedaba solamente el arquero, uno salía y tratabas de salir con el cuerpo, de agrandar el cuerpo, y parte de agrandar el cuerpo era abrir las piernas y barrerse abajo, a ver si te la encontraba. Y muchas veces pasaba entre las piernas y era gol de túnel. Entonces recuerdo, en una de esas, alguien me gritó, ponte una sotana, y de ahí me quedó. Y claro, lo empecé a utilizar en los partidos de fútbol. Igual con la de que iba al fútbol, bueno, siempre son frases de las caimaneras, ¿no? Lo que pasa es que yo soy de los que piensa que el fútbol es para masificar. Yo cuando estoy relatando un partido, yo no puedo estar ni usando un lenguaje muy alto, ni tratando de distanciarme de la gente. El fútbol es un deporte masivo, es un deporte que tú tienes que difundir completamente, que tienes que tratar de llegarle a todos los estratos sociales, ¿no? Porque ese es el fútbol lo juegan todos por igual. Entonces, mientras tú tengas algo o una frase o una expresión que te acerque más a la gente, que le sea más familiar, que le venga de la caimanera o de la cascarita, como dicen en México, eso forma parte del acercamiento que tienes que tener desde el lugar donde tú estás relatando hacia el que te está escuchando y disfrutando del partido. Y creo que a mí me ha dado resultado eso, ¿no? Afortunadamente. Aquí los americanos buscan mucho eso ellos lo llaman tag, o sea, como tu etiqueta. Tú mencionaste la palabra escudo. Sí, es algo así. Que yo el fútbol es una de mis etiquetas. La otra, el UPA, por ejemplo, cuando haces un regate, el le pongas una sotana, porque fue algo que me gritaron a mí y me quedó marcado para toda la vida. Mira, la verdad que es bueno, porque al final también uno escucha cosas tras cámaras, por decirlo de alguna forma. Yo soy una de las personas que piensa, o que por lo menos en este espacio que hemos creado aquí en el Venezuela Fútbol Club, esta ventanita, pues a raíz de todo lo que sucede, que no podemos jugar, dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a invitar a gente de fútbol, vamos a hablar un poco, porque muchas veces la gente piensa que son los 90 minutos del partido y realmente no es así. Entonces pasan todo este tipo de cosas, las
anécdota, las situaciones que generan un partido, el arbitraje, la organización, la logística, son muchas cosas y las hemos querido abordar en los diferentes aspectos, ¿no? Un poquitito más adelante voy a tocarte eso. ¿Por qué? Porque mencionabas algo del Italchacá, donde ya vamos a recordar un poquillo eso, pero hay algo. A mí, Richard, me gustaba mucho. Yo era algo que no dejaba de ver, que lo disfrutaba mucho el trabajo que hacían ustedes, que era el tercer tiempo. No me equivoco, creo que eran los lunes en Meridiano. Eso era un programa, a ver, que por lo menos yo esperaba el lunes con algo que quería saber qué era lo que pasaba en mi fútbol. Yo jugué profesional en Venezuela muy poco tiempo, jugué en el Anzoátegui, en el Galicia, pero al final, pues por las situaciones, dije, hasta aquí y voy a estudiar. Y me fui al periodismo y estudié periodismo. Entonces, ese tercer tiempo era ese plus que te demostraba todo lo que pasaba en nuestro acontecer futbolístico, porque no existía otra cosa, a menos la radio AM y quizás por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de tercer tiempo en Venezuela, en ese canal Meridiano tan famoso? Sí, en su momento Meridiano lanza lo que creo fue el primer programa semanal de puro fútbol venezolano en televisión nacional. Recordamos que Meridiano llegaba en aquel momento a través de cableras y a través del propio DirecTV, llegaba a todas partes del país. Sí había programas de fútbol venezolano, muchos, pero en las televisoras regionales. Y a veces era un parto en fuera de juego, por decir, fuera de juego, perdón, en tercer tiempo, para poder tener el resumen de los goles del partido en el Sotorrosa o en el Félix Lalito Velázquez de Cumaná, o sea, porque a veces, por decir, el día domingo grababan el partido en un canal regional que trabajaban con, ¿te acuerdas a ver cómo se llama este sistema? Super VHS, porque ni siquiera trabajaban con Betacam. Y te sacaban una copia y entonces el domingo en la noche salía por Expresos Mérida en un autobús, en una encomienda que había que ir a buscar a la sede de Expresos Mérida a golpe de 5 o 6 de la tarde. El programa arrancaba a las 8 y había que transferirlo de Super VHS a Betacam y editarlo para poder poner los goles. Era un parto, era verdad, era un parto. Pero digamos que en su momento en la televisión venezolana sirvió ese espacio y sirvió Meridiano Televisión sin duda alguna como el vehículo para empezar a difundir de una manera diferente lo que sucedía en el fútbol venezolano. A mí por lo menos, y tú lo habrás sufrido también, cuando uno iba al estadio a ver jugar a la selección, no sé, Venezuela contra Uruguay, y veías que estaban algunos fanáticos alrededor del lugar donde tú te sentabas y decían, mira, ahí está Álvaro Recoba, ahí está Cachabacha Forlán, ahí está Karim, y se lo sabían a todos. Cuando veían a Venezuela, mira, ahí está Dudamel, no conocían otro. Entonces había que mostrarle eso, sobre todo en Caracas, creo yo que es donde esa cultura futbolística se creció pensando en el fútbol europeo, no en el fútbol venezolano. Hoy en día creo que eso se logró cambiar y parte de aquello fue el programa Tercer Tiempo. Claro, de hecho recuerdo, por ejemplo, este documental, esta película que hubo, donde hablan de todo este boom que tuvo la selección en su momento, cuando le preguntaban a la gente que jugaba Venezuela-Brasil en el Pachencho Romero y la gente era de ir a ver a Ronaldinho, a Kaká, o sea, no había esa identificación en ese momento. Por supuesto que yo creo que eso fue uno de los aspectos que pudo lograr cambiar que hoy es día del fútbol venezolano, más allá de sus carencias económicas que siempre han existido a lo largo de los años, de la cual también fui una persona que padeció esos embates económicos de nuestro fútbol. Pero bueno, eso yo creo que es la historia de nunca acabar. Richard, cuando yo te hablaba del Italchacao, y tú bien lo mencionaste, y si no me equivoco, si tú giras a tu izquierda, es una camiseta en el fondo, ¿no? La que está de franja blanca y azul. Efectivamente, ahí la vi en el camiseta fondo. Y al lado de la camiseta de España hay también un... Ah, no, espera, ¿estoy de qué lado? Ajá, estoy del lado correcto. Ahí, al lado de la camiseta de España hay un banderín también del Deportivo Italchacao. ¿Por qué te hablo del Chacao? Porque, a ver, tú fuiste relator del Deportivo Italchacao en el 99, ese creo que fue el año que es que no lo tengo muy claro, si fue el año en el que el Chacao salió campeón ante Estudiantes de Mérida.
entre el 99 y 2002. Sobre todo entre el 99 y 2001. Lo hice con bastante frecuencia. Estuve justamente la primera temporada que yo trabajo con el Italchacao, es la que le ganan el título del Clausura a Estudiantes de Mérida, que en una semana perdieron Copa. Exactamente, allá en el Soto Rosa. En una semana los eliminan de la Copa Libertadores, que los eliminan perdiendo 4-0 en La Hoya, allá en Asunción contra Cerro Porteño. Y el domingo siguiente, Italchacao les gana 2-0 cuando ellos lo que necesitaban era el empate. Era el Estudiante de Mérida que dirigía Richard Páez. Era un trabuco aquel estudiante. Sale campeón Italchacao y después le gana la final nacional a Táchira. Que Táchira había vendido todos sus jugadores porque estaban quebrados y todos los compró el Italchacao, me acuerdo. Que fue en esa tanda de Raúl Cavalieri, donde llegó Raúl Cavalieri con Alfredo Turdó, con Chávez, que eran las centrales, estaba Lobo Caraballo, Borolo Llori, o sea, una banda. ¿Y por qué los conozco también? Porque resulta ser que cuando yo era muy niño, yo en ese entonces estaba chamo en ese entonces, yo iba a los entrenamientos del Deportivo Italchacao porque hay un amigo que es como de mi familia con el Deportivo Italchacao, y yo siempre iba de vacaciones a Caracas y me iba con él. No sé si lo recordarás, se llamaba Antonio Russo. Era un chico que era delantero. Claro que sí. Era un amuleto, entonces, era un amuleto. Cuando entraba marcaba el amuleto siempre. ruso, efectivamente, claro. Efectivamente. Entonces, claro, a raíz de eso, que yo iba a Caracas, siempre iba a los entrenamientos. Entonces, fíjate, a lo mejor me habré cruzado contigo, te habré visto en algún partido, y en aquel momento yo era un niño. Ahí conocía cualquier cantidad de jugadores. De hecho, a Franco Rizzi, que de hecho hace poco lo entrevistamos, y Franco Rizzi en otra oportunidad. O sea, lo bonito del fútbol, fíjate, como una cosa te enlaza con la otra, ¿no? Sí, totalmente. Y ya que mencionaste a Franco, yo conservo una linda amistad. Él está también en España, en Barcelona, creo que está él. Sí, es correcto. Alguien que incluso lo hice debutar como comentarista. Ya él estaba retirándose del fútbol. Y a mí me contratan, venía la Copa Libertadores, jugaba Caracas Monarcas Morelia, y me contratan de una radio mexicana para hacer el partido desde Caracas para México. Si mal no recuerdo, Grupo Asir, me hacía falta un comentarista y a mí se me ocurrió invitarlo a él, ¿no? Y la pasamos de lo mejor, ¿no? Era la primera experiencia para él. Curiosamente, aquel partido, Caracas Monarcas Morelia, en ese partido juega Tato Noriega, que fue mi compañero aquí en ESPN por mucho tiempo. Es de las cosas también, las vueltas que da la vida, ¿no? Claro, la verdad que esos son momentos gratificantes, y a lo mejor uno con el pasar del tiempo es que termina, mira, a lo mejor nos vimos, mira cómo pasó esto y cómo terminamos estando juntos. ¿Cómo fue para Richard Méndez haber podido incursionar en esa parte comunicacional de un equipo de fútbol? ¿Qué es eso? ¿Qué hay detrás de eso? Porque sí es verdad que vas al partido y, bueno, en aquel entonces me imagino que vía telefónica, transmitir, pero ¿qué conlleva eso? ¿Cuál es el trabajo previo? ¿Cómo se desencadena una transmisión de un equipo en la parte radial, Rich? Y más en aquella época, ¿no? En aquella época había dos formas de hacerlo, ¿no? Línea muerta era la primera que existía, incluso cuando yo llegué a los medios. Entonces, la línea muerta era pagarle a CanTV una línea telefónica desde el estadio hasta la cabina de la radio. Era como una línea telefónica solamente para eso por un día. Costaba un montón de plata. En serio, le costaba muchísimo dinero. En aquel momento, lo que tú mencionaste, salió el plan de... ¿Sería Telcel? ¿Sería o Digital? No, creo que era Telcel. Noches y fines de semana gratis. Entonces tú comprabas la renta básica y todas las llamadas nocturnas, las de los fines de semana, eran gratuitas. ¿Qué es lo que pasa? Los partidos de fútbol o son los miércoles en la noche o son los fines de semana. Si tenías el servicio de noche y fines de semana, era con la renta básica, transmitías todos los partidos de fútbol. En aquella época en Venezuela había unos aparatos de telefonía celular que se llamaban FX, que era una cajita a la cual tenías que conectar una consola de audio y te funcionaba, era un celular, pero era un celular que funcionaba con una consola de radio, y así transmitíamos los partidos. Y con eso, bueno, transmitimos partidos en todas partes. Me acuerdo que estando en la
pre-Libertadores con el Ital Chacao en México, en el Estadio Azteca. No pudimos comprar línea muerta ni nada de eso porque era muy cara. Y entonces decidimos alquilar un celular en México y hacer el partido desde el celular en México. A final de cuentas, aquella noche, el partido, a ver, Televisa era la dueña de los derechos de transmisión de aquel partido y nos estaba cobrando $4 millones. Una locura. Pero ¿sabes por qué? O sea, ese precio no lo cobran a nadie. Nos lo estaban cobrando porque cuando nosotros, los partidos, primero fueron locales los equipos venezolanos y vinieron los mexicanos primero y después nosotros fuimos allá. En los partidos de local hubo una emisora del grupo ASIR que le levantamos gratuitamente la señal de nuestros partidos. Ese grupo era rival de Televisa y entonces como que Televisa nos pasó la hojilla, ¿no? Y entonces nos cobraban un montón de plata, era una exageración lo que nos cobraban para poder tener los derechos de transmisión por radio. A final de cuentas, lo que hicimos fue, nos dieron acreditación de prensa, podíamos estar en el palco de prensa, que es en el segundo piso detrás de uno de los arcos, no es una posición privilegiada para relatar un partido. El día antes del juego, nosotros habíamos hecho un recorrido por el estadio y descubrimos que había una forma de entrar a los palcos reservados, que sabíamos que muchos palcos iban a estar vacíos esa noche, porque ya nos lo habían dicho. Bueno, llegó la noche del partido, efectivamente nos dieron nuestras credenciales de prensa, fuimos al segundo piso detrás de uno de los arcos, esperamos que se descuidaran los de seguridad y nos fuimos por el camino que ya habíamos visto el día anterior. Encontramos los palcos privados con una cédula venezolana por ahí abrió la puerta y nos metimos ahí. Enchufamos el celular que habíamos alquilado y así transmitimos el partido. El palco de al lado, llegaron los dueños del palco de al lado y nos daban cerveza, sándwiches, y nosotros haciendo el partido ahí al lado de ellos. Aquella noche creo que terminó empatado a 2 el partido, o a 1, no, 1-1, entre América y el Ital Chacao aquella vez. Sí, bueno, en aquel tiempo yo recuerdo que esas cosas, esas prelibertadores, abusaron un poco de estar tan indefenso nuestro fútbol, ¿no? Yo creo que ahí los mexicanos sacaron su poder económico para aprovecharse de esa debilidad, valga la redundancia económica que tenía nuestro fútbol, para buscarse un espacio en lo que era la Copa Libertadores, que al final le daba más competencia a ellos, porque la Conca Champions quizás no es tan competitiva como la Copa Libertadores. Y que yo creo que eso golpeó mucho al fútbol, si bien es cierto, desde mi punto de vista, claro, si bien es cierto que a lo mejor los equipos se nutrieron un poco económicamente para sacar deudas y todas esas historias, pero yo creo que nos dio un palo enorme porque nosotros mismos nos quitamos ese privilegio de poder estar ahí. ¿No te parece, Richard? Sí, totalmente. Además que cuando México empieza cuando empiezan los equipos mexicanos a través de un empresario a tantear federaciones para poder hacer el negocio, a Venezuela no la habían tanteado a Bolivia y los uruguayos se empezaron a meter por el medio. Los uruguayos querían hacer eso, pero ellos dijeron nada. Pensaron ellos que iba a ser muy fácil ganarle a los mexicanos y quedarse con el dinero para sus clubes. En aquel momento, si bien el fútbol uruguayo era mejor que el venezolano, los salarios estaban por debajo de los salarios que había en el fútbol venezolano porque era más pobre el fútbol uruguayo en cuanto a lo económico. Venezuela supo de la historia y se metió en el camino y fueron directamente con este representante que trataba, este agente que trataba de hacer el negocio, el empresario. Y claro, cuando le presenta la propuesta sobre la mesa, mira, está Bolivia, está Venezuela y está Uruguay y todos estarían dispuestos a hacer negocio con nosotros. Claro que señalaron la carpeta que decía Venezuela. Bolivia lo más seguro tenías que ir a pelear en la altura. Uruguay era un rival muy difícil, los clubes uruguayos. Entonces, Venezuela no éramos la sopita. Sí, claro, pero para los equipos venezolanos significó un enriquecimiento tremendo, porque en aquella época la Copa Libertadores arruinaba a los equipos. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquella Copa Libertadores con Raúl Cavalieri
no me acuerdo a quién le ganan ellos, no sé si en la Libertadores o en la Copa Conmebol o en la Merconorte, no me acuerdo. Bueno, a veces los equipos venezolanos iban a competir en Libertadores y de pronto tenías posibilidades de seguir avanzando y no era negocio seguir avanzando porque ya estaba el equipo quebrado, porque los derechos de televisión los podías vender localmente. O sea, cuando este negocio lo empieza a manejar torneos y competencias, en la Copa Libertadores adquiere una dimensión tremenda, los equipos empiezan a poder vender sus derechos televisivos para todo el continente. Antes, por ejemplo, iba a jugar Táchira en la Copa Libertadores y Marítimo, ¿y a quién le vendían los derechos de televisión? Con suerte a Venevisión, y ya. No se lo vendían ni siquiera a los argentinos cuando venían a jugar, o no, nada de eso. Solamente se terminaban vendiendo localmente, los equipos los arruinaba, ir y concentrar y pasar una semana en Argentina y después regresar, era muchísimo dinero. La Libertadores era un torneo que antes mataba a los equipos económicamente. Era una desgracia clasificarse a Libertadores, era una desgracia. Mira, Richard, una pregunta es ese ámbito profesional. ¿Alguna vez tuviste en tu mente eso de llegar a trabajar en ESPN, que es una cadena importante o de las más importantes del mundo en cuanto al mundo deportivo, de poder trabajar con, bueno, en este caso trabajo con Carolina Guillén, otra venezolana que es una de las duras en el deporte, con Fernando Palomo, tipos de mucha trayectoria y mucho recorrido, con Kemp, otro tipo que futbolísticamente fue un ídolo en Argentina y que, bueno, también ha incursionado. O sea, en algún momento Richard Méndez vio en ese escenario de trabajar en esos canales o en esas cadenas. Pues la verdad no, cuando estaba incluso, porque es que yo siempre me identifiqué con ser alguien, más allá de que hacían partidos de fútbol europeo, cubríamos Champions, Mundial, lo que sea, yo siempre me identifiqué como un tipo del fútbol venezolano, yo siempre fui del fútbol nacional. Entonces, que se presentara esa oportunidad no la veía tan cercana, tan clara, hasta que se dio, claro. Cuando se dio y digamos me saqué el ticket de la lotería, pues me vine. Pero no era algo que yo tenía en mi mente, para nada. Claro, porque muchas veces pasa, no, bueno, yo ¿sabes? De esos que se meten en la cabeza, no sé, se me viene a la cabeza Gravis Vázquez, cuando Gravis Vázquez dice que él soñaba con que él iba a ser el tipo que iba a estar en los últimos segundos finales para ganar el partido, que él soñaba con eso desde niño, desde que jugaba, y el tipo ganó el torneo de universidades en esas circunstancias que él soñó. O sea, eso y no fue exactamente esa situación contigo, ¿no? No, yo no los, a ver, yo lo que soñaba a ver, yo desde niño me gustaba escuchar la radio, escuchar el fútbol por radio. Y no sé si a lo mejor tú eres igual, yo veía el fútbol por televisión y le quitaba el volumen del televisor y ponía la radio, porque me gustaba la radio. Yo soñaba con ser el Sí, narrador las transmisiones eran mejores. claro, y además aquello me acuerdo que estabas buscando, porque yo, después que cuando empecé a crecer y a tener más noción del fútbol venezolano, el fútbol de colonias estaba desapareciendo y estaba resurgiendo el fútbol de la provincia. Y en Caracas los equipos que quedaban eran el Galicia, el Italia. Yo no me identifiqué nunca con los equipos que estaban en la capital porque eran los de colonias. Además que yo siendo hijo de Canarios podía ser fanático del Galicia o del Italia. Entonces, digamos que encontré afinidad con Táchira porque Táchira era el equipo grande y en la Copa Libertadores o Estudiantes de Mérida y todo aquello. Y entonces era buscar en el radiecito de onda corta cuando estaba narrando Manolo Dávila. Y Manolo por ahí Dávila. escuchaba los partidos. Entonces, claro, yo me imaginaba de niño eso. Yo quería ser esa persona. Y entonces, que estaban jugando, no sé, en Medellín y estar en Medellín y transmitir el partido por radio, porque yo quería alegrar a la gente que estaba como yo, alegre porque podía saber del partido escuchándolo en radio. Pero nunca me imaginé ni siquiera transmitir en televisión. Jamás. Mira, Richard, y eres de esos románticos que seguían los juegos de la Vinotinto por radio cuando nos caían a palo en tiempo. Sí, claro que sí. Y me calentaba y le mandaba cartas. Me acuerdo una vez era yo chamo, le mandé una carta a Radio Caracas Televisión, porque no sé si le habrá llegado, ¿no? O si la habrán leído. Era la eliminatoria para el Mundial de México 86. Entonces, ya en el 85 se jugaba, durante un mes se jugaba la eliminatoria.
Y el partido de Venezuela, Venezuela jugaba en Perú contra Perú. Sí, Venezuela estaba mal en la tabla de clasificación, no tenía posibilidades ni nada, pero yo quería ver el partido. No lo transmitieron a la misma hora el de Argentina contra no sé quién. Y la rabia que me dio a mí. Bueno, y eso pasaba, bueno, eso creo que hasta pasaba también con Meridiano, ¿no? O sea, decidían no pasar al de Venezuela porque Venezuela no tenía chance. Eso nos pasó una vez más. Una vez estando en Meridiano, nos hacen cortar una transmisión que estábamos haciendo de un amistoso de Venezuela para irse a un partido de béisbol. Porque como Venezuela estaba perdiendo, entonces ellos decían que iban a perder audiencia y se fueron por un partido en Barquisimeto que estaba el estadio vacío también. Pero bueno, eso forma parte de las decisiones que toma en algún momento determinado un director de un canal de televisión, que bueno, le da lo mismo lo que ponga al aire, ¿no? Eso lo sufrí también. Mira, Richard, me he dado cuenta, ¿no? Por el transcurrir del tiempo que veo, escucho, cuando veo el Dream Team que tienes aquí en el fondo en el espaldar de tu silla, tu camiseta del Táchira, o sea que eres un caraqueño del Táchira. Sí, fíjate, caraqueño, pero crecí en Los Teques. Entonces, como quien dice, yo me siento más provinciano que capitalino, ¿no? Y en la época que llegó el fútbol, Caracas era un equipo, primero era un equipo amateur. Y después, cuando ya Caracas estaba en segunda división, ya tenía un montón de años viendo fútbol y viendo fútbol en primera división, ya tenía un criterio, ya me había hecho fanático de un equipo. Entonces, claro, cuando Caracas llega a la primera división, yo tendría 15 años, algo así. Ya, si con 15 años no tienes un equipo definido, imagínate, estamos mal, ¿no? Ya yo tenía rato que seguía el fútbol. Mire, ¿qué es un Caracas Táchira? ¿Cómo vives eso? ¿Cómo lo disfrutas desde ambas perspectivas, ¿no? O de la que quieras, pero ¿cómo se vive esa pasión de ese clase? Cuando trabajaba en Venezuela lo vivía diferente, lo vivía sin tanta pasión, porque además que la profesión te da la oportunidad de tener amigos jugando en los dos equipos, ¿no? O por lo menos vinculados, o conoces a los técnicos. Entonces ya no, si bien siempre el corazón da para un lado, no tienes tanto arraigo con el tema de fanático. Hoy en día lo vivo diferente, lo vivo un poco más, más como fanático. No lo vivo como vivía Táchira Marítimo, te voy a ser sincero, o como Claro, Táchira Estudiantes. ya... Táchira Marítimo eso sí era un clásico bravo, eso sí era bravo. Táchira Estudiantes, muy buen clásico también, que todavía lo disfruto y lo vivo. Y Caracas Táchira, bueno, lo vivo también con lo que te amerita un clásico, ¿no? Pero claro, Caracas Táchira es un clásico, pero es una medición de poderes también, el poder de la capital contra el poder de la provincia. Uno lo ve así. En cambio, el Táchira Estudiantes, si bien es un clásico muy lindo, es un clásico que termina siempre orientado al clásico de los Andes, pues no puede ser visto como un clásico nacional. Ahora, clásico nacional de verdad era Táchira Marítimo. Táchira tiene fanáticos en toda Venezuela y Marítimo tenía fanáticos en toda Venezuela. Caracas hoy en día todavía no tiene fanáticos en todo el país. Sí, pudiera que ese Caracas Táchira, a pesar que es un clásico, pero el clásico moderno, porque como decías tú, el Caracas tampoco ha tenido tantos años de trayectoria, de historia, que si bien ha ganado muchos títulos, pero puede ser ese clásico moderno. ¿Y cómo viviste, ya que tú lo ves como fanático, cómo fue ese 93-10, ese famoso 93-10? Ese partido, yo estaba haciendo un partido junto a Giovanni Savarese de la MLS, justo porque ese domingo, esa misma hora. El Bombardero. Había como una hora de diferencia, exactamente, con el Bombardero. Había como una hora de diferencia. El Bombardero jugó en los dos, él jugó en los dos equipos, pero con el único que fue campeón fue con Táchira. Entonces, en una de las computadoras teníamos abierto, en una ventanita el partido, no lo estábamos viendo por internet, teníamos una ventanita pequeñita. Y cuando en el último momento, claro, lo estamos así en audio, porque estamos viendo, él es el que se da cuenta que Wilker Ángel hace el gol y me empieza a señalar la computadora con el volteo, nos abrazamos y haciendo el partido por la televisión. O sea, nadie sabía lo que estábamos haciendo nosotros, lo que estábamos pensando, porque estábamos transmitiendo un partido de fútbol a esa hora. Pero igual estábamos dando saltos dentro de la cabina. Muy divertido, la verdad que sí. Mira, tú sabes que yo te cuento una anécdota con eso. Casualmente, cuando se da ese juego, estaba próximo a venirme con mi familia a España y le digo a mi esposa, yo no me quiero sin ver un juego Caracas Táchira.
Y qué mejor momento que esa final, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos al Estadio Olímpico, compramos las entradas, que mi esposa y su familia es de San Cristóbal. Entonces, por consiguiente, son del Deportivo Táchira a muerte. ¿Qué ocurre? Pues vamos al estadio, cuando vamos a ingresar porque no conseguimos más entradas, porque nos fuimos muy improvisados, entonces nos tocó irnos a la barra del Caracas. Y yo iba con mi mono o con mi chándal de Caracas y ella iba con su camiseta del Táchira. Mira, el chico de seguridad nos ha dicho, mira, yo te recomiendo que no pase así, porque si pasas así si pasa ella con la camiseta del Táchira, es bajo tu responsabilidad. Te podrás imaginar meterte en ese candelero de los demonios rojos. Total que yo me tuve que quitar mi chaqueta del Caracas y dársela a ella, y ella se tapó su camiseta. Mira, ella se tuvo que morder la lengua, no pudo gritar, eso estaba, pero porque lo vi de una manera de alegría, pero impotencia de no poder gritarlo, ¿no? Porque la verdad que fue un momento, la verdad que fue un momento bastante interesante y emotivo ese Caracas Táchira. A ver, una preguntita de estas, Richard, ¿cómo es la Vinotinto actualmente? Ya vámonos a esa parte futbolística, ya sí que hemos venido tocando, ya abordamos esa parte periodística tuya, pero también vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo ves esa Vinotinto en la actualidad? A ver, yo creo que se puede hacer una perfecta combinación de experiencia con juventud. Hay una selección muy joven si te pones a ver figuras como Yangel, como Soteldo, como Wilker. Hay mucha potencia de ataque, pero tienen una dificultad tremenda. Esa juventud que hay, y de pronto tú como hombre de fútbol también lo ves igual, hay poca defensiva. Y yo puedo tener un equipo muy ofensivo y que vaya y se salga a comer al rival, pero cada vez que nos quiten la pelota, yo no quiero estar hablándome los cabellos del pánico que siente uno, porque no sé, es verdad, y lo vivimos en la Copa América. El mejor lateral izquierdo que tiene Venezuela es un derecho. O sea, es preferible destapar el lateral derecho para colocar a alguien a tapar el lateral zurdo. A ese nivel está. Y creo que es porque falta esa experiencia todavía a esa juventud que tenemos para cubrir la línea de fondo, que obviamente el inamovible es Roberto Rosales, donde lo vayas a poner, lateral derecho, Claro. lateral izquierdo, pero ese es uno de los grandes problemas que tiene hoy en día. Si bien uno ve buenos defensores como Wilker, como Osorio, como Chancellor, yo creo que ellos todavía están sumando la experiencia como para llegar al nivel de lo que nos garantizaban Sichero junto al Tetero Rey y Vizcarrondo, por ejemplo, que eran tremendos centrales, o a Morevieta. Creo que todavía falta ese paso. Ofensivamente veo una Vinotinto que tiene muchísimo para aportar, grandes delanteros, grandes hombres gol, grandes extremos, muy buenos jugadores de contención, como el caso de Yangel y Rincón. Mucho desborde cuando ves un Otero, cuando ves un Soteldo, pero igualmente, a mí me encanta el fútbol ofensivo, pero me preocupa cuando nos ataquen. Sí, la verdad que defensivamente estamos guarnecidos porque tenemos buenos defensas, pero al final quizás es como dices tú, un poco esa falta de madurez que permita tener esa solidez y ese equilibrio que realmente necesitamos para poder afrontar un partido de forma tranquila, entre comillas, donde podamos ir a buscarlo, atacar, porque ofensivamente tenemos un poderío que en muchísimos años a lo mejor no habíamos tenido, porque la verdad que estos chiquiticos que estamos teniendo ahí, Rómulo, Soteldo, otro que también se puede colar por ahí, quizás el mismo Savarino, la verdad que hay una gran cantidad de jugadores que tienen un talento que aportar, ¿no? ¿Y cómo tú puedes diferenciar, Richard, lo que son esta selección actual vigente con, con aquella que siempre intentaba pero nunca podía? O sea, ¿qué balances puedes tú dar de esas dos vinotintos, dos A realidades? ver, la actual tampoco ha podido. Ese es uno de las asignaturas pendientes que seguimos teniendo, ¿no? A ver, yo creo que a nosotros los venezolanos nos termina faltando convicción final. Si bien se lograron reducir diferencias o distancias que había, si bien se
se puede competir realmente. Antes no se podía competir de igual a igual. Hoy en día eso se ha logrado. Yo creo que a nosotros definitivamente nos termina faltando a veces la convicción en los partidos que a veces parecieran ser los más sencillos, ¿no? Venezuela tiene primero que asegurar y mentalizarse en que hay que asegurar en casa la mayor cantidad de puntos que tengas. No es decir, vamos a asegurar todos los partidos locales, ganarle a todos y ver cómo nos va en casa con Argentina y con Brasil. No, hay que pensar en ganarles. ¿Por qué no ganarles si ya le hemos ganado en otras oportunidades? Eso por un lado, ¿no? La otra, hay que tener un verdadero plan, ¿no? Yo creo que Venezuela, con todo esto que se dio en los últimos tiempos, la pelea de Berardinelli con Dudamel, la forma en que tiene que salir Dudamel, irse al Atlético Mineiro, es la forma en que nos ponen a Peseiro. Yo veo que todas esas cosas le llegan al jugador. El jugador se da cuenta de la inestabilidad que hay arriba a nivel dirigencial o las loqueras o la improvisación. Y también, así como tú y como yo, que fuimos a tratar de averiguar quién era Peseiro, así le habrá pasado a los jugadores. Por lo menos cuando llegó Pastoriza, todos sabían que era Pastoriza. No digo que el tipo sea malo, ojalá le vaya bien. Los jugadores se dan cuenta que todo se dio de la forma que se dio y que así que en el paracaidismo. Yo creo que este grupo puede ir al Mundial, pero puede ir al Mundial a pesar de, como dice Oscar Galvez, a pesar de la improvisación federativa, a pesar del tirarte un paracaídas y mira, anda, agarra ahí la selección a dirigirla. Y después vemos, a pesar de que había cerrado el año en el mejor puesto del ranking en su historia y le estaban haciendo la guerra al técnico, que no le quedó más que, bueno, cuando le vino una oferta de Brasil, irse corriendo para allá, a pesar de que no le han pagado los premios a los jugadores de la sub-20 que fueron subcampeones del mundo. A pesar de eso, yo creo que Venezuela va a ir al Mundial. Espero que pueda ir ahora. Pero a pesar de todas las deficiencias, yo creo que lo va a lograr. Claro, es que yo creo que también lo que sucede es que, claro, con los jugadores o los que están en la Vinotinto, todos ya militan en el extranjero, que eso era algo que hace años no sucedía, a raíz de todo este crecimiento futbolístico que hemos tenido. Yo creo que eso facilita, entre comillas, un poco las cosas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el técnico que esté, llámese Peseiro o si hubiese sido Sampaoli en su momento, película que se generó, el detalle está en que los tipos con los que contamos son tipos internacionales, son tipos que ya van teniendo recorrido, son tipos que van con otro fútbol y otra dinámica. Entonces, en el fútbol local, la federación está quedada atrás, es lo que yo percibo y lo que he percibido en todos los años que estuve vinculado. Entonces, eso yo creo que hace que podamos dar ese paso de trascender a un mundial. Esperemos que en este caso sea Peseiro, que no tenga que ser otro porque tengan que echarlo, porque discutió con Berardinelli o discutió con el que lleva el café en la federación y entonces deciden echarlo y tenga que esperar otro. Esperemos que no sea así, porque realmente, como te decía al inicio, lo que todos soñamos es que podamos ir al Mundial. Pero yo creo que ese crecimiento ha sido fundamental de que todos nuestros jugadores estén en el ámbito internacional. Una pregunta porque se me vino a la cabeza. ¿Peseiro por fin se hizo drinqueiro o todavía están esperando? ¡Qué raya, chamo! Porque yo me vacilé el programa y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Entonces veo la camiseta ahí, Peseiro solo. Entonces, ese programa fue un vacilón. Sí, fue un vacilón, pero claro, fue una vergüenza lo que pasó, porque habíamos solicitado la entrevista con la federación, la habían aprobado, me comuniqué con Peseiro, hablé con él varias veces, estaba todo listo, todo arreglado y él muy bien, muy educado siempre, todo. Acordamos la entrevista para el lunes, el sábado a media tarde me avisan de la federación a través del departamento de prensa que la entrevista no puede ser. Yo, ¿cómo que no puede ser? No te dan la respuesta. Entonces empiezas a revisar y bueno, es que el drincófono, es que de pronto en los tweets uno denunció cosas que estaban pasando en el fútbol venezolano y bueno, obviamente dieron la orden, mira, no le das la entrevista. Cuando yo hablo nos reunimos nosotros y dijimos, bueno, mira, vamos a esperar el lunes y a ver si Peseiro la va a cancelar, porque uno lo que piensa es, mira, Peseiro no le va a hacer caso a la censura, pensamos nosotros, pensamos mal. El lunes hablo con Peseiro y la respuesta es no, mira, necesito que te comuniques con la federación, lo siento. Imagino que se le caería la cara de vergüenza. Entonces, ahí ya, para mí, él empezó mal.
porque Sampaoli, porque Pekerman, que sonaron para la selección, no hubiesen aguantado la censura. O el mismo Dudamel o César Farías, que le diga, que lo hubiese dicho a Esquivel a Farías, no le des entrevistas a tal medio, Farías, yo le doy entrevistas a quien me da la gana, o Richard Páez. Entonces, así, yo entiendo, Peseiro, bueno, mira, no es culpa de él, pero la permitió. Entonces, para mí, ya yo lo veo distinto. Y el jugador lo sabe, y el jugador lo ve distinto también. Entonces, ahí lo que hicieron Claro, fue, por supuesto. lejos de censurarnos a nosotros, porque al final de cuentas, a ver, una semana antes de eso yo había entrevistado a Beckham. O sea, al que no conocen en Venezuela es a Peseiro. Él a mí no me va a dar fama, ni a Alex, ni a Fer, ¿entiendes? Más bien uno es el que puede ayudarlo a él. Sí, la verdad que fue bastante fea esa situación. Y el jugador lo sabe, porque el jugador de la selección ve el programa y se ríe con nosotros. Entonces ellos saben, y uno se comunica con ellos y sabe lo que ellos piensan con respecto a eso. Entonces, obviamente la I perdió algo de respeto cuando está llegando. Mira, yo la verdad que me tocó verlo como jugador, luego me tocó incursionar en la parte dirigencial en relaciones con la federación, y la verdad que hay muchas cosas que te dejan mucho que desear, por más que uno quiera que las cosas funcionen bien, y es el fútbol que te encanta, pero hay muchas cosas que no cambian en algún momento. La verdad es que no vamos a seguir evolucionando, más allá de que nuestros jugadores sigan creciendo. La cosa es que el jugador crezca y se forme afuera en un ámbito internacional, con buenos jugadores, con buenas instalaciones, con buena alimentación, con un buen sueldo. Todo eso que engloba el jugador, eso es fantástico, pero es que estructuralmente también hay que crecer. Entonces yo creo que eso es una piedra en el camino que estamos teniendo, y espero que algún se acabe eso, como en líneas generales en el país. No, pero bueno, para no entrar en esos temas que a lo mejor no son de tanto agrado. Richard, ¿quiénes son para ti esos jugadores que marcaron un antes y un después del fútbol venezolano? Esos que fueron distintos, que tú dices, no, mira, este tipo de aquí en adelante, esto fue lo que hizo cambiar todo, por verlo desde tu perspectiva. Bueno, fíjate, como distintos hubo muchos, pero como los que verdaderamente cambiaron el curso de algunos, muy pocos, ¿no? Distintos, no sé, podemos hablar de Luis Mendoza, Carlitos Maldonado, Stalin Rivas, pero los que cambiaron cosas realmente y siendo distintos, bueno, obviamente tiene que estar Juan Arango, el zurdo Rojas tiene que estar Gaby Urdaneta, porque son jugadores que abrieron un camino importante. El mismo Giovanni Savaresi, me atrevería yo a incluirlo ahí, porque en la época de Giovanni, por ejemplo, solamente estaba, fuera de Venezuela, estaba Giovanni Savaresi en la MLS, Juan Carlos Socorro en la segunda división de España con Las Palmas, y Diony Guerra jugando en el Deportes Concepción de Chile. Deportes Concepción de Chile eran los únicos. La idea que el venezolano pudiera posicionarse fuera de Venezuela y abrirle las puertas al compañero es uno de esos jugadores que logra cambiar esa situación. Lo que hace Giovanni, por ejemplo, lo que logra Arango de convertirse al mejor pateador de tiros libres por un buen tiempo en el mundo, lo que logra el Tetero Rey, tener un arquero como Dudamel, subcampeón de Libertadores, no habíamos tenido un venezolano llegando a una final de Libertadores, ese legado sirvió para que alguien como el Lobito Guerra pueda ganarla después, por dar un ejemplo. Pero los venezolanos siempre íbamos coleccionando poquiticas cosas, no coleccionábamos victorias, coleccionábamos goles célebres, como el gol que le hizo Giovanni a Argentina, y estuvimos ganando a la Argentina un ratito, aunque después terminamos comiéndonos 5. Eso era lo que festejamos los venezolanos, festejamos goles, no festejamos triunfos. Hoy en día podemos atrevernos a soñar un poco más porque festejamos triunfos, porque festejamos clasificar a segunda fase de una Copa América, porque podemos esperar algunas cosas, porque tenemos jugadores que han salido campeones de América en Libertadores o en la Copa Sudamericana. Podemos esperanzarnos, pero todavía es mucho lo que nos falta por recorrer. Sí, la verdad que esos jugadores que mencionaste fueron importantísimos, además que estuvieron en esa época de ese famoso boom vinotinto que dieron ese vuelco total, claro, a excepción de Savarese, que creo que no estuvo en esa
época de Richard, me equivoco, no. Richard más bien lo fue cortando de la selección. Giovanni fue más, Giovanni fue como de Pastoriza. La piedra importante del seleccionado de Pastoriza era Giovanni Savarese, Dudamel y Tortolero, eran los tres caudillos que tenía Pastoriza en la selección. Richard, una última preguntita antes de finalizar. Una breve síntesis de cómo esa era Pastoriza, Páez, Farías, Dudamel. Algo muy, muy breve de cómo vio Richard Méndez, no desde el punto periodístico de todo ese análisis exhaustivo que sueles dar, pero ¿cómo la viste? ¿Cómo percibiste tú esas etapas de cada uno? Fíjate que mucha gente trata de hacer ver como que lo de Venezuela viene de Pastoriza, y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pastoriza trajo cosas importantes de Venezuela como la preparación física, era una de las que nos faltaba, pero Pastoriza no se dio cuenta que había que lograr la actitud y la convicción. En la época de Pastoriza es muy poquito lo que se gana de partidos. Más, de hecho, en la eliminatoria gana solamente un partido contra Bolivia. De resto, los resultados son nefastos en la eliminatoria. Pero sí se vio un intento de jugar algo diferente y se vio una mejor preparación física. Los jugadores no aguantaban solo 20 minutos, sino el partido les rendía a los 90. Richard Páez tomó las cosas buenas de Pastoriza, la preparación física, por ejemplo, la forma de pelear con fiereza por los derechos del jugador en la selección, por los premios, porque se pagaron los premios. Eso lo siguió manejando Richard Páez, pero le agregó sus cosas, armó un cuerpo técnico académico. Había un psicoanalista, no se nos olvide, Carlos Saúl Rodríguez. Venezuela fue la primera selección con un psicólogo. Se añadió un nutricionista, cosas que no había en selecciones anteriores. Y eso permitió reducir esa brecha considerablemente, una brecha que a lo mejor amenazaba con reducirse, pero no se redujo con Pastoriza. Eso sirvió de modelo también y de legado, y lo continúa César Farías, pero con su toque. A ver, ya no era Carlos Saúl Rodríguez, pero era otro psicólogo. Ya se hizo una preparación para la altura. Es decir, Venezuela, creo que por sí misma, con entrenadores venezolanos, fue que se dio el verdadero cambio. Pastoriza trajo cosas importantes como las trajeron los que estuvieron antes, como la trajo el Catarroque, como la trajo Ratomir Dušković cuando dirigió la selección. O sea, cada uno fue aportando lo suyo. Pero para mí Richard Méndez, el verdadero quiebre lo hace Richard Páez desde el punto de vista del jugador, del cuerpo médico y hasta del estilo de juego. Y eso se tradujo en resultados. Y esos resultados pudieron tener una continuidad con César Farías, porque, digamos, César hizo lo mismo que Richard en su momento, tomó lo bueno y agregó lo suyo. Ahora falta ver qué es lo que va a traer Peseiro. Richard, bueno, desde aquí, desde el Venezuela Fútbol Club, la verdad, agradecerte enormemente por haber podido regalarnos una hora de tu tiempo, un tipo tan importante y con bastante trayectoria en este mundo futbolístico. Enormemente, te repito, agradecido porque hayamos podido contar contigo en nuestro espacio. Y bueno, antes de despedirnos, Richard, unas palabras para la gente del Venezuela Fútbol Club y esa gente que siempre nos está siguiendo constantemente por las redes sociales. No, pues buenísimo, pues que sigan acompañándolos a ustedes, porque el proyecto de Venezuela Fútbol Club es buenísimo. Además que entiendo que ustedes copan muchísima parte de la diáspora, sobre todo la que se encuentra allá en España, y sin duda alguna los venezolanos estamos tratando de hacer patria lejos de la patria, ¿no? Los que nos encontramos fuera. Así que haciendo una gran Venezuela desde afuera de Venezuela. Un abrazo grande, muchas bendiciones para ustedes y por supuesto para Venezuela Fútbol Club, todo el éxito del mundo. Gracias, Richard. Abrazo de gol desde aquí, desde Madrid. Hasta luego. Hasta luego, muchas bendiciones.